Bienvenidos al podcast audiovisual Tecma, la opinión de la industria manufacturera, donde tendremos la opinión experta de sectores como el sector aeroespacial, el sector manufactura, dispositivos médicos y electrodomésticos, manejo de materiales y generación de energía, moldes y troqueles, entre muchos más. ¡Arrancamos! Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda edición del podcast de Tecma, la opinión de la industria manufacturera de Latinoamérica. Yo soy Fernando Díaz, soy el gerente de exposiciones de la AMDM, Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria. Y el día de hoy contaremos con personajes muy interesantes. Uno de ellos es el licenciado Eric Guerrero Rosas, un importante conferencista, asesor financiero, analista político, que nos hablará sobre la influencia de Joe Biden sobre el TEMEC y la relación con México, en particular, en cuestiones diplomáticas, y también ciertos datos económicos y de crecimiento para la industria manufacturera en México, muy interesante. También contaremos con la presencia de la licenciada Celia Navarrete, y es presidenta de AMPROFEC, es la Asociación Mexicana de Profesionales de Congresos y Exposiciones, y conversaremos sobre el efecto de la pandemia y sobre la reactivación de esta industria que nos atañe, sobre todo, como ustedes saben, somos los productores de el evento Tecma y también el evento Expomac. Nos compartirá datos muy interesantes de qué son las medidas que se están aplicando en general, sobre todo para el ambiente sanitizador, ¿no? de estos eventos. También nos acompañará el ingeniero Carlos Mortera, presidente de la AMT, de Association for Manufacturing Technology, de Estados Unidos, quien nos hablará sobre el nearshoring, tecnologías transformativas y expectativas de la industria para este año, y sobre todo post-COVID. Tendremos también la participación de expositores invitados que nos compartirán importantes datos de su empresa y sobre todo de las nuevas tecnologías que estarán llevando a la Tecma 2021. En particular, las empresas Art Mechanical, 3G Herramientas. Sin preámbulos, damos inicio al segundo episodio de Tecma, la opinión de la industria manufacturera. Comenzamos. Muy bien, pues nos acompaña el licenciado Eric Guerrero Rosas. Es un destacado conferencista, asesor financiero, analista político. Es director de la revista Círculo Rojo, autor de varios libros, y fue conferencista durante 18 años en el noticiero Hechos de TV Azteca. También ha sido invitado por el gobierno mexicano para dar su opinión sobre diferentes temas. Además, cuenta con una especialidad en marketing político y estrategias electorales por la Universidad de George Washington. También es importante mencionar que el licenciado Eric Guerrero nos ha ayudado bastante con conferencias con la AMDM para nuestros socios, y pues tenemos muy buena sinergia. Licenciado Eric, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, pues es un gusto. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Eric, nos gustaría que nos dijera su opinión, por favor, acerca de qué efecto cree usted que generará la victoria de Biden, sobre todo en el crecimiento de la industria manufacturera en México. La industria manufacturera va a tener un peso muy clave, y específicamente la industria manufacturera, y va a tener repercusiones este tema tanto económicos como políticos. La primera razón es que las élites estadounidenses desde hace un tiempo están alarmadas. Ya saben que si no recupera la economía de Estados Unidos competitividad en la industria, podrían ser rebasados por China. Ya hay algunas proyecciones que han elaborado destacados especialistas en la materia basados en datos duros, y pronostican que si Estados Unidos no se pone las pilas y no muestra un repunte relevante en competitividad, la economía de China se le monta y prácticamente pasaría a liderar la economía mundial en el año 2035.
De hecho, esta es la misma expectativa que tiene Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, y curiosamente fijó la misma fecha. Xi Jinping señala en su nuevo programa quinquenal de desarrollo económico que dieron a conocer en el mes de agosto de 2020, que la meta específica que tienen las élites chinas es asumir el liderazgo económico mundial a más tardar en el año 2035. Entonces, en este sentido, debido a las cadenas de valor que se han formado gracias al Tratado de Libre Comercio, México, que siempre ha sido una pieza estratégica, ahora lo va a hacer más para Biden, porque él quiere darle un impulso muy fuerte a la industria manufacturera, particularmente a la industria automotriz, hacerla avanzar hacia la cuestión de los autos eléctricos, en energías alternativas, donde la energía eólica juega un papel fundamental, y saben que México es una parte fundamental. Cuando Biden habla en su plataforma de gobierno y se refiere a América, ya no debemos entenderlo como Estados Unidos simplemente. Ellos lo asumen como Canadá, Estados Unidos y México. Ese es el papel que vamos a jugar estratégicamente y la importancia que tiene la industria manufacturera. Entonces, si Biden, que va a canalizar gasto público a obras de infraestructura, a estímulos fiscales para la innovación, para la cuestión tecnológica, que está obsesionado con todas esas energías limpias, con los autos eléctricos, si logra su cometido y logra hacer despegar a la industria manufacturera estadounidense, indiscutiblemente que la industria manufacturera mexicana también va a despegar. No es un proceso sencillo, no es milagroso, pero sí se pueden ver los beneficios de esto a partir del año 2022 en adelante, poco a poco. Pero sí, la industria manufacturera juega un papel crucial. Interesante, por supuesto. Y para que todo esto se dé también, entendemos que es muy necesario cuidar las relaciones con nuestro vecino. ¿Qué opina, qué opinión le merece, cómo está manejando nuestro actual presidente constitucional mexicano las relaciones pues ahora sí, con el señor Biden, Con mucho gusto, pues para mí, lo voy a decir con todas sus letras, perdón, pero lo está manejando pésimo. Andrés Manuel López Obrador es un tipo muy hábil, como pocos, para generar voto duro, para conectarse emocionalmente con las masas. Lo que hizo de crear un partido político y convertirlo en unos pocos años en la primera fuerza política y tomar el control del Congreso y arrasar en la presidencia, es un fenómeno político a nivel mundial. O sea, su liderazgo político no lo pongo en duda. Pero esa habilidad política está mezclada con una ignorancia económica bárbara, y con una necedad que él se siente orgulloso, pero al no escuchar a los expertos, lo pone en debilidad. Y perdón que lo diga así, pero esa es mi percepción. Yo lo veo a él como un aldeano en una empresa global, en un mundo global. Un aldeano en un mundo global. Entonces, esto nos pone en desventaja. Está poniendo obstáculos a la inversión privada por todas partes. Está queriendo regresar al viejo monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y su alta contaminación con materias primas tradicionales, al viejo monopolio de Pemex, a pesar de que la empresa está en quiebra técnica. Entonces, todos esos son retrocesos graves. Ahora, ¿qué es lo que espero en la relación Biden-Andrés Manuel López Obrador? Biden tiene muy claro que México es parte fundamental y que para lograr frenar a China e impedir que asuma el liderazgo mundial, necesita contar con México y que México cumpla estrictamente en materia industrial y ecológica y en materia energética con las normas a las que se comprometió en la firma del TEMEC. Y Biden dice, voy a hacer cumplir. O sea, no vamos a ver, vamos a negociar, a ver si Andrés quiere, a ver si de chiripa nos escucha. No, es vamos a aplicar. Y está dispuesto Biden, y está en su plataforma de gobierno, incluso, porque lo dice textualmente, a apoyar a sindicatos independientes de la 4T, que sean capaces de garantizar la aplicación de las normas del TEMEC, el gobierno demócrata estadounidense, las élites y los sindicatos, que todavía son muy poderosos para el Partido Demócrata, van a apoyar a líderes sindicales independientes. ¿A qué grado piensa llegar Biden? Entonces va a haber roces, va a haber enfrentamientos, y Biden va a tratar de obligar o hacer entender a un presidente extremadamente necio que no tiene ni el más mínimo conocimiento ni la más mínima noción elemental
de por qué crece un país, que es a través de la inversión privada, a través de la innovación tecnológica, lo va a obligar a acatar las normas del TEMEC. Entonces, yo lo que veo es que las élites mexicanas, las élites de derecha mexicanas, que se sienten agobiadas, se sienten muy disminuidas por un poder que los está abrumando de la 4T, se van a aliar con las élites estadounidenses, de derecha también. Entonces, Biden, por increíble que parezca, esta es la visión política que yo tengo hacia adelante, por increíble que parezca, Biden se puede convertir en un contrapeso para Andrés Manuel López Obrador y tratar de lograr un mayor equilibrio de poder. Pero la obsesión es hacer cumplir en materia industrial y ecológica y energética estrictamente las normas del TEMEC. Interesante, licenciado Eric. Pues ojalá que nuestro pues, presidente y todo su equipo, por favor, mantengan bien las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque así como nosotros necesitamos muchos de ellos, pues es una relación bilateral muy interesante, muy importante. Hablando de otra situación, licenciado Eric, nos gustaría que nos diera su opinión. ¿Cuándo cree usted, en la coyuntura de la pandemia, que podamos vislumbrar un poco de luz y que se empiece realmente a reactivar la economía en México? Sí, con mucho gusto. Por este rebrote que vimos a finales del año pasado, y como países básicamente desarrollados regresaron parcialmente al confinamiento, pues este primer trimestre de 2021, pues hay signos de debilidad, por desgracia, ¿no? En algunas áreas dentro de Estados Unidos, comercio minorista, en la Unión Europea, ya los indicadores más recientes ya están reflejando esta debilidad. Entonces, primer trimestre no podemos esperar gran cosa. Sin embargo, la proyección de los grandes especialistas en el tema apunta a que con la aplicación de la vacuna se espera que a mediados o finales del mes de abril ya un 20-25% de la población estadounidense esté vacunada. Se espera romper con la cadena de contagios y a nivel mundial se espera un avance similar. Entonces, si se logra este avance y ya las medidas de confinamiento ya no son tan estrictas, regresamos a una movilidad, podemos caer la ley del péndulo, de un pesimismo exagerado a un optimismo también exagerado. Entonces, puede venir un repunte económico muy fuerte, muy fuerte, en el segundo trimestre o en el segundo semestre del 2021. Hay que ver cómo evoluciona la cuestión de las vacunas. Y esto puede provocar un sentimiento como de euforia, como de sensación de que ya todo quedó atrás, pero un poco engañoso porque viene un efecto que los expertos llaman efecto de cola. Es decir, ¿cuál es la repercusión, el coletazo que nos va a dejar la pandemia? El mundo antes del virus, a finales del año pasado, ya había acumulado un volumen de deuda excesivo, histórico. Bancos, empresas, gobiernos, familias, tenían niveles de deuda históricos. Cuando arrecia la cuestión de la pandemia en Occidente, a mediados de marzo, los grandes bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central de Japón, Banco Central de Inglaterra, Banco Central de la Unión Europea, empezaron a soltar una cantidad de liquidez impresionante y bajaron sus tasas de interés a prácticamente 0% para facilitar un mayor flujo de liquidez y evitar un colapso de la economía mundial. Fue el miedo que generó la pandemia. Entonces, ya al día de hoy, el volumen de deuda que tenemos acumulado a nivel global es más alto que el que se tenía antes de la pandemia. Entonces, en un mundo tan endeudado, un alza en las tasas de interés, una restricción de la liquidez, un riesgo de que aumente la inflación y se revienta el globo de la deuda. Entonces, podría venir otra turbulencia fuerte a nivel internacional. Entonces, por eso yo no le apuesto a que este año sea de una recuperación sensacional. Hay riesgos muy fuertes. Entonces, yo por eso veo la recuperación muy asimétrica, como dicen los economistas, es decir, muy desigual. La vamos a ver concentrada en la industria manufacturera por los planes de Biden, por el TEMEC, la reforma energética, etcétera, pero la vamos a ver del 2022 o 2023 en adelante, y va a estar concentrada esta recuperación en México, en todos los estados que tienen vocación exportadora y manufacturera, es decir, la zona del Bajío, la zona de Occidente y los estados del norte del país. Es donde vamos a ver los beneficios. Y ya a la larga, dentro de algunos años,
México indudablemente será una potencia industrial, indudable, no tengo ninguna duda, pero pues todavía falta para llegar ahí. No va a ser fácil. Licenciado Eric, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por aceptarla. Muy interesante su opinión y la verdad es que para nosotros tiene mucha valía y también para la audiencia de la industria manufacturera que nos acompaña el día de hoy. Recibo usted un gran abrazo, por favor manténgase saludables y pues bueno, mis mejores deseos para este inicio de año. Muchas gracias y un agradecimiento a la asociación que siempre me han tratado de maravilla y espero pues, que ya regresando a la normalidad verlos pronto por ahí. Gracias, licenciado. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hola, les saluda Francisco Santiago, vicepresidente de Operaciones Comerciales en Hexagon México, División Manufacturing Intelligence. Somos líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. Sacamos el máximo partido de los datos para impulsar la eficiencia, la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales y de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad. Hexagon México atiende el mercado nacional desde nuestros 4 Solution Centers donde contamos con salas de exhibición, impartimos cursos, realizamos servicios de atención y más. Si necesitas más información, visita nuestra página www.hexagonmi.com. Los invito a que nos acompañen en el stand 600 en TECMA 2021 del 11 al 14 de mayo y que conozcas nuestras soluciones para control dimensional, industria 4.0, diseño, ingeniería y producción. En nuestro stand encontrarás lo más reciente en máquinas de medición por coordenadas, brazos articulados, láser trackers, escáneres láser y otras soluciones que seguro serán útiles para los procesos de tu compañía. No faltes y vive la experiencia Hexagon en TECMA 2021. El día de hoy nos acompaña la licenciada Celia Navarrete. Celia es presidenta de Amprofec para el periodo 2020-2022. También es vicepresidenta de Exposiac, una exposición pues la más representativa para la industria de construcción, acabados. También es responsable de atención al cliente en la empresa Informa Markets, una de las empresas más grandes organizadoras de exposiciones en el mundo. Celia cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de reuniones, congresos, exposiciones. Celia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fer. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Celia, como organizadores, pues sabemos cuál es la situación tan grave que hemos estado viviendo en la coyuntura de esta pandemia, pues no hay absolutamente actividad en este sector. ¿Qué tiene Amprofec? ¿Cómo tiene cuantificado Amprofec el impacto que ha tenido económico para las empresas agremiadas? Es una muy buena pregunta, Fer. La verdad es que bien lo dices, la industria de ferias y exposiciones ha estado prácticamente detenida, no solamente en México, sino a nivel mundial. Esta es una situación en la que todos estamos viviendo de manera pues completamente compleja, ¿no? Diría yo en algún momento, el tema de nuestro trabajo que es hacer encuentros cara a cara o hacer reuniones, por ese tema de la pandemia, pues está prácticamente prohibido, si lo pudiéramos decir así. Aquí en México se cuantifican grandes pérdidas en temas de reuniones. Y quiero hablar sobre la industria de reuniones como un tema que engloba a las exposiciones, a las ferias, a las convenciones. Entonces, se estima que en el pasado 2020 tuvimos una pérdida de más de 600 millones de pesos. Pero la pérdida más valiosa que yo pudiera cuantificar, por supuesto que es el capital humano, ¿no? Estamos hablando de más de 500,000 de empleos que se han visto afectados por este tema de la pandemia
Y por supuesto, el Producto Interno Bruto de la industria de reuniones que ha caído estrepitosamente a un número del 18.23%. Esto es prácticamente el escenario general en el que podemos platicar de cómo está la industria de reuniones. Pero por serlo diríamos, planteando en este momento, podría ser un escenario completamente negro, hay se ve una luz al final del camino con este tema de, pues, el optimismo que vemos en el tema de las vacunas o los mismos protocolos que se han desarrollado a través de todos los profesionales para poder hacer estos encuentros de una manera diferenciada, con mucho cuidado, pero por supuesto beneficiando el tema de los eventos cara a cara. Gracias, Celia, muy interesante. ¿Cómo Amprofec hasta el momento, o qué está haciendo Amprofec en estos momentos, pues para beneficio de sus socios en este marco de inactividad total? Mira que la primera parte que hicimos, pues fue prácticamente el podernos reunir para encontrar cuáles eran los protocolos de seguridad o de bioseguridad ante esta situación. Ya habíamos sufrido en el pasado una influenza que nos dejó prácticamente un tema muy específico de qué era el tema del uso del gel o algunos otros elementos, pero no como lo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces tuvimos que reunir a un grupo de expertos de prácticamente de los diferentes estados de la República donde se realizan grandes eventos para encontrar cuestiones muy claras que podemos aplicar en el momento que podamos regresar, ¿no? En Amprofec realizamos 4 eventos, prácticamente lo que nosotros llamamos eventos ensayos, para poner a prueba todos estos protocolos con buenos resultados en la Ciudad de México. Esto nos permitió a que se realizaran ya exposiciones o encuentros de negocios en el World Trade Center, en donde sí nos restringieron un poquito la capacidad o la densidad de la gente que pudiera asistir, pero con muy buen cuidados y éxitos. Lo mismo sucedió en Monterrey, lo mismo sucedió en Mérida y en algunos otros estados que pudieron poner a prueba este tipo de protocolos. Otra de las cosas que estamos viendo es la revolución tremenda en cuestiones de aplicación o adquisición de tecnología. Adopción de tecnología como lo que estamos teniendo al día de hoy para poderles hacer llegar a las diferentes audiencias donde cada una de las exposiciones pudiera transmitir o presentar o las nuevas innovaciones. El 2020 fue, pues prácticamente para muchos eventos, la oportunidad de desarrollarse en este tipo de tecnologías, aunque no pudieron tener un evento presencial. Entonces, creo que este tipo de cosas yo las veo con mucho valor y creo que todos los organizadores han, de una u otra manera, implementado este tipo de acercamientos con sus mercados meta, con un gran alcance. Gracias, Celia. Oye, sabemos independientemente de los eventos que ya se realizaron, que ya nos mencionaste, supimos de Intermoda y supimos de algunos eventos que también se realizaron en Guadalajara. También estaban en el épice de la pandemia como tal. Entonces, ¿tú sabes cómo han resultado esos eventos? ¿Tú sabes si han realmente tenido un buen resultado? Porque esa es una pregunta de los expositores, pues muy frecuente, ¿no? O sea, realmente ahorita, ¿quién está yendo a los eventos como tal? Sabemos nosotros que hay ya consideraciones a nivel sanitario bastante estrictas en los recintos. También nosotros como organizadores adoptamos las propias, porque lo pasamos a nuestra industria según el evento que estemos organizando, pero ¿tú sabes qué resultado han tenido esos eventos? Mira, la verdad, tuve la oportunidad de estar en el evento de Intermoda y puedo constatar que sí, fue un evento diferente. De entrada, ellos ya habían tenido una propuesta de valor, bueno, plantearon una propuesta de valor diferenciada, en donde iban a tener encuentros de negocio, incluso a nivel a distancia, conferencias con contenido presencial y algunas otras cosas online. Entonces, sí te puedo comentar que a lo mejor no era el evento de Intermoda como lo veníamos viendo en los años anteriores, tuvieron una versión un poquito más reducida, también porque estaban atendiéndose a los temas de protocolos, pasillos un poquito más amplios y demás, pero también creo que esto de cierta manera les ayudó a poder concentrar a las personas que realmente estaban interesadas en encontrar una solución
o en ir a comprar un producto. Entonces, yo creo que también esto nos ayudó a que el visitante fuera de gran calidad. También pudieron poner a prueba algunas otras cuestiones tecnológicas. Vi cómo funcionaba su registro de manera muy óptimo, con cuestiones y adecuaciones de códigos QR para poder mostrar los productos y los catálogos y que la gente no estuviera tocando muchos de los elementos. Entonces, creo que les pudieron dar un tema de tecnología aplicada al evento. Diferente, sí lo puedo decir. Yo creo que vamos a encontrar eventos de cierta manera un poquito reducidos. Y esto lo veo reducidos porque, por supuesto, que las empresas, en el caso de Intermoda, las empresas como que venían o los pabellones internacionales no pudieron estar presentes, ¿no? No pudieron viajar la gente que venía de la India, la gente tiene un pabellón interesante de Brasil, que por el tema de la pandemia, pues no pudieron realizar este viaje a la Ciudad de México. Entonces, estas serán las condiciones en las que estaremos visualizando en los eventos, pero repito, creo que los organizadores han encontrado la manera de poder llegar a los mercados meta de una manera diferente, priorizando, por supuesto, los encuentros cara a cara. Gracias, Celia. Oye, me gustaría saber tu opinión acerca del resultado que hubo con la parte digital que aplicaron ustedes en ExpoShack. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? Independientemente, en mi opinión, hay una brecha que todavía hay que pasar tecnológica. Nos tuvimos que adaptar, todas las personas que asistimos a los eventos como tal, a verlos en la computadora, en el móvil. Sin embargo, la atención es muy poca, por supuesto, no es la misma experiencia que un evento físico, donde puedes hacer el face-to-face, etcétera, etcétera. ¿Qué retos tenemos? ¿Qué resultados tuvieron y qué retos tenemos en cuanto a estas herramientas tecnológicas, Celia? Por supuesto que sí, Fer. Mira, definitivamente tú dirás, a lo mejor el alcance de las personas es completamente diferente. Hemos tenido que acostumbrarnos un poquito a esta comunicación a distancia, pero también en ese sentido tenemos mucho que aprender. Los mismos expositores tenemos que encontrar la manera de comunicar de una manera más efectiva cuáles son nuestros productos. Y en el sector en el que ustedes están, por supuesto que el tema de la maquinaria es algo compleja en el poder demostrar los productos a distancia. Normalmente el movimiento de una máquina, o más bien el potencial de una maquinaria, normalmente se tiene que visualizar, ¿no? En ese sentido, por supuesto que la tecnología nos puede ayudar, y ahí es donde encuentras soluciones como el tema de los videos o el tema de aplicaciones mucho más cortas, digitalizadas, que pudieran obviamente expandir estas soluciones tecnológicas. Sí, por supuesto que la audiencia a la que estamos expuestos, tenemos que encontrar un modelo en el que no podemos pensar que la gente se va a conectar 10 horas a ver contenido. Tampoco podemos pensar que la gente va a encontrar una solución digital sin estar teniendo un encuentro cara a cara como lo que estamos teniendo al día de hoy. Lo que yo puedo rescatar del evento digital de ExpoShack, que sí tenemos obviamente las mediciones, fue el potencial o la satisfacción de la gente en el poder encontrar, punto número 1, contenidos de alto valor. O sea, que normalmente nos perdemos en las conferencias o en los lanzamientos de nuevos productos en una exposición, y aquí pudimos darles una agenda muy específica. 2, el poder ayudarles a que puedan gestionar las reuniones cara a cara con la gente. Eso fue extraordinario, porque no solamente podríamos explorar los perfiles de la gente que estaba del otro lado, y esto nos permitía saber si el contacto era de calidad y pedir estas conversaciones. Pudimos darles la ventaja de que pudieran chatear con quien quisieran, en la oportunidad que quisieran, en el horario que quisieran, y eso también fue una agradable oportunidad. Entonces, en ese sentido, los patrocinadores que participaron en el evento de ExpoShack Digital se fueron muy contentos por la calidad del ecosistema digital que ahora tenemos que hablar con términos como estos, ¿no? Del ecosistema digital o los mercados metas a los que estamos dirigidos. Los eventos como el de ustedes está muy bien localizado, y entonces puedes decir que les estás arrojando un mercado meta de alto potencial. Entonces, cuando se conjuntan estas dos cosas, en el mundo digital salen cosas muy interesantes, pero de verdad que creo que hay mucho análisis que hay que hacer para poder llevar a todo nuestro público a un mundo digital.
Muchas gracias, Celia. Indiscutiblemente la industria se está transformando y todos los organizadores, y mal hecho aquel que no lo haga, tenemos que migrar al menos en vía de mientras en una modalidad híbrida, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. totalmente, Celia. Sin embargo, al menos en mercados como el nuestro, y seguramente tú tendrás eventos que se parecen como tal, es bien necesario cuando vendes bienes de capital tener el face to face con el cliente. Ahorita tú mencionaste algo bien importante, que es la penetración de los contenidos y que la gente pueda realmente en serio obtener toda esa información, obtener todo ese conocimiento. Sin embargo, para los expositores, que es quien nos hacen el evento como tal, el cierre de negocios, pues hay una brecha que todavía, en mi opinión, no cubrimos. ¿Qué tan importante para los eventos que maneja Informa sigue siendo el face-to-face, Celia? Sigue siendo muy importante. De hecho, para Informa Markets, el tema de los encuentros cara a cara sigue y seguirá siendo algo interesante, porque eso es lo que construimos, ¿no? Relaciones de negocios entre personas de un mercado meta. Sin embargo, hoy en día tenemos que seguirnos preparando, porque no sabemos si este tema de la pandemia llegó y seguramente en el futuro enfrentaremos algunas otras situaciones como esta que ha sido tan retadora. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante el prepararnos con cuestiones anticipadas a la digitalización. Entonces, los eventos híbridos, creo que desde mi punto de vista y para la industria en general, llegaron para quedarse. Entonces, hay que apostarle a cómo encontrar diferentes vías de comunicación con nuestros mercados meta utilizando cualquier tipo de tecnología. Mi pregunta al día de hoy sería, si en el 2024, 2026, después de pasado este tipo de situación, volviéramos a enfrentar un tema de pandemia, solamente los que están preparados y los que ya han explorado este tipo de situaciones podrán migrar fácilmente a un mundo digital y volveremos a regresar nuevamente al presencial. O, ¿por qué no combinar estas dos soluciones para poder expandir las soluciones de negocios o las conexiones de negocios en el mercado que estamos trabajando? Muchas gracias, Celia. Pues te agradezco mucho la entrevista que nos das para el foro de TECMA y particularmente para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, que somos socios de Amprofec también. Y no sé si quieras agregar algo más para nuestra audiencia, Celia, algún comentario adicional. Yo fíjate que el único comentario que quisiera hacerle a esta industria en particular es que sí se dejen acompañar de sus especialistas de marketing al interior y de la misma asociación para buscar nuevas soluciones de conexiones de negocios. Ya sea el mundo digital o el mundo presencial o la combinación de ambos, será la solución para seguir potenciando las ventas en el futuro. Cuando regresemos al tema de cara a cara, a lo mejor en algunas situaciones los viajes todavía estarán restringidos. Algunos tendremos que hacer viajes precisamente por la necesidad de expandir nuestros negocios. Pero entonces nuevamente son las exposiciones el punto de encuentro del mercado meta, donde seguramente van a potenciar precisamente esos números que al día de hoy, por el tema de la pandemia, no hemos podido alcanzar. Muchas gracias, Celia. Pues te deseo un feliz año, excelente inicio de pues, lo que podemos hacer de labores ahorita, que ya estamos otra vez, al menos en la Ciudad de México, en semáforo rojo. Sin embargo, pues estamos trabajando desde casa y ojalá que te mantengas sana. Así es. Igualmente, Fer, les mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Carlos Mortera. El ingeniero Carlos Mortera actualmente funge como director internacional, sobre todo para el área de Latinoamérica, para la AMT. Se ha desarrollado también en diversas áreas, sobre todo ha trabajado en empresas como Emerson Electric, Cummins, regiones, sobre todo en América del Norte, Brasil, México, y su experiencia pues es vasta en el área de tecnología. Y pues bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación, Fernando.
No, el gusto es nuestro, muchas gracias. Carlos, al ser la AMT una asociación que impulsa los desarrollos tecnológicos como tal, ¿nos puedes platicar un poquito de las tecnologías transformativas y cómo se han incorporado a la manufactura tradicional? Claro que sí, con gusto. Yo creo que ya todo el mundo de nuestra escucha o audiencia conoce quién es AMT, pero déjame hacer muy rápido una recapitulación de lo que hacemos. Desde hace 119 años, este año, AMT gestiona la colaboración y la transferencia de tecnología, representando a los fabricantes más influyentes de máquinas herramientas de corte, sistemas de robótica, sistemas de metrología, etcétera, a nivel mundial. Uno de nuestros mandatos principales tiene que ver precisamente con acercar a las comunidades usuarias, o sea, la industria automotriz, la industria de electrodomésticos, la industria de dispositivos médicos, la industria espacial, la industria de construcción fuera de carretera, etcétera, y muchas otras, a las nuevas tecnologías y a la respuesta de tecnología que les va a ayudar a mejorar sus costos, a mejorar su productividad, a tener un grado de seguridad personal para sus empleados y sus asociados mucho más alto, y es lo que hacemos desde hace cerca de 119 años. Dentro de ese mandato es que hemos identificado lo que nosotros llamamos las tecnologías transformativas, que van a cambiar realmente la visión y el piso de manufactura en los próximos 5 a 10 años. A raíz de esta pandemia, precisamente, y a raíz de toda la crisis económica que está viviendo, es más que nada, mucho más importante hoy el incorporar de una manera inteligente y el considerar esas tecnologías transformativas. Las enlisto rápidamente. Tenemos a la manufactura aditiva como la primera de las tecnologías transformativas, la incorporación de inteligencia artificial y automatización dentro precisamente de lo que es el espectro de manufactura, los sistemas de realidad aumentada y realidad virtual, que cada vez se ponen más en boga y que ahora precisamente por la crisis de COVID que estamos viviendo es tan importante el considerarlos dentro del espectro de manufactura, los sistemas de automatización y lo que ya son los nuevos robots de colaborativos o los famosos cobots, y los sistemas de diseño de última generación, lo que tiene que ver con diseño generativo y los gemelos digitales. Esas son las 6 tecnologías transformativas que nosotros como misión traemos el estar presentando y acercando a las comunidades grandes usuarios y quienes tienen necesidad de conocerlas. Es parte de lo que hacemos en la AMT, Fernando. Gracias. Carlos, muchas gracias por la explicación. Nos gustaría saber también, desde el punto de vista de la AMT, y sobre todo con las métricas que ustedes siempre analizan, cómo se comportó el mercado latinoamericano, enfatizando México, Carlos, ahora en el año 2020. Esa es una buena pregunta y una pregunta para lo que yo creo que nuestra audiencia ya espera una respuesta que está llena de desafíos, pero también de oportunidades. Déjenme empezar por aclarar que el año 2019 fue un excelente año para América Latina en general. Cerramos el 2019 con consumo específicamente de máquinas herramienta en México de por arriba de $2.500 millones. Los 3 mercados más importantes o 4 mercados más importantes latinoamericanos son México, Brasil, Argentina, Colombia, y podemos hablar de Costa Rica o hablar de Chile. Pero si sumamos todas esas economías que yo les mencioné en América Latina, el 2019 cerró casi en los $5,000 millones de consumo. Obviamente, como era de esperarse, hubo una caída en el año 2020 porque finalmente todas las economías y toda la industria o el proceso metalmecánico se detuvo, ¿qué te gusta? 1 mes, 2 meses. Entonces, por más que la productividad y las empresas volvieron a retomar el crecimiento, ese crecimiento fue de una manera mucho más planeada, mucho más pausada, observando precisamente todos los nuevos lineamientos de seguridad, y eso hizo que hubiera una caída en la demanda y el consumo y la instalación de nuevos sistemas. En México observamos una caída de alrededor de un 30%, entre 25 a 30%. Quiere decir que el consumo en México para el año 2020, como lo tenemos estimado por nuestros economistas industriales desde Washington, va a cerrar el año, porque ahorita tenemos información real hasta octubre del 2020, pero va a cerrar el año por alrededor de los 1.8, 1.9 miles de millones de dólares, o 1.9 billones, como dicen en los Estados Unidos. En el caso de Brasil es un caso un tanto diferente, porque Brasil, al ser un gran consumidor, pero también es un gran fabricante de maquinaria o de tecnología para la manufactura y máquinas herramientas específicamente, ellos fortalecieron su mercado nacional de manufactura y dejaron de importar.
pero eso hizo que el consumo se mantuviera también por los límites de alrededor de 1.7 a 1.8 mil millones de dólares. O sea, el mercado latinoamericano sigue siendo un mercado muy importante para el gran consumo. Por supuesto, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Datos muy interesantes, muy importantes para toda nuestra audiencia. Y entonces, con estos datos, Carlos, ¿cómo visualiza la AMT en una forma de proyección para la recuperación? ¿En cuánto crees que se recupere en el 2021 la economía? ¿O cuándo crees que se empieza a recuperar? Excelente pregunta. Y también, trabajando con nuestros socios estratégicos y los economistas internacionales de Oxford Economics, y también trabajamos con otros grandes grupos de economistas, ITR y diferentes, gente de Boston, gente de Londres, gente de diferentes lugares en los Estados Unidos, nosotros proyectamos que todavía este primer trimestre del 2021 va a ser un primer trimestre donde la mayoría de las economías en América Latina van a estar en un grado o en otro empezando a salir de la recesión tan grave que vivieron en el año 2020. En el caso de México, ya se habla de que vamos a cerrar, se cerró el 2020 en alrededor de una caída de entre un 7 y un 8%, que es mejor de las cifras originales, pero sí se espera que ya para el primer trimestre estemos creciendo en alrededor de 4,5%, estemos decreciendo solamente 4,5%, y el segundo semestre tener rebotes importantes de cerca del 13, 14%, 3, 4%, para cerrar el año como economía, lo que se está planteando por los economistas entre 3 y 4%, a lo mejor hasta 4,5%. Obviamente que la industria de la manufactura es una industria que es determinante en la generación de riqueza en México, y afortunadamente las posiciones de la industria de la manufactura están bien planteadas. Yo, dentro de los grandes consejeros que son nuestros grandes usuarios, tengo a gente, por ejemplo, de la Industria Nacional de Autopartes, y ellos están viendo que también después de una caída de alrededor de un 20-25% en el ingreso o en la manufactura o en el output total de autopartes de México del año 2019 al año 2020, se espera una recuperación de cerca del 20-25%, llegando de nuevo, cerró 2019 98 mil millones de dólares, se cayó 2020 ahí por alrededor de los 73 mil, 74 mil, pero se espera otra vez en 2021 estar cerrando en alrededor de 91, 92 mil millones de dólares otra vez. Eso se traslada inmediatamente a proyectos de manufactura y a proyectos de incorporación de tecnología para que permitan llegar a ese nivel de producción. Y para que se dé todo esto, Carlos, ¿qué tan importante es ahorita? Debe ser muy importante, pero ¿qué debe hacer México en cuanto a la relación diplomática con el señor Biden? Y para que se dé todo esto, Carlos, debe ser un todo, ¿no? Entonces, para que se haga un plan perfecto de crecimiento. Esa es una excelente pregunta. De hecho, en el último trimestre del año anterior, la mayoría de las participaciones que como AMT Latinoamérica tuvimos con nuestros economistas y nuestros politólogos desde nivel Capitolio, nuestra vicepresidente de Relaciones Gubernamentales en Washington, fue analizar las diferentes opciones y versiones de lo que iba a suceder con la retomada o que fuera la reelección del presidente Trump o que fuera precisamente la llegada al poder del ahora presidente electo Biden. Nosotros creemos que el marco de operación para el bloque Norteamérica es un marco de operación que está bastante bien fundamentado y bastante bien estructurado y fortalecido por algunas acciones que a lo mejor no fueron bien vistas por un mercado que cada vez, o por un mundo que cada vez busca más la globalización y la compartición de las mejores prácticas económicas y de trabajo, pero sin embargo que ayudaron a fortalecer el bloque económico Norteamérica. Cuando digo Norteamérica, hablo de México, Estados Unidos y Canadá. Algunas de las iniciativas o de las directrices que estableció el presidente Trump en los 4 años de su mandato ayudaron a fortalecer el grado de integración regional. Y otra vez, hablando con otros expertos que son los grandes usuarios de la industria, nuestros colegas de la Industria Nacional de Autopartes, por ejemplo, ellos también ven 3 bloques regionales muy fuertes, por ejemplo, de consumo, de fabricación, de generación de valor en manufactura. El bloque Asia, en donde tienes países como Indonesia, Malasia, Japón, Corea y China, obviamente. El bloque Américas, en donde tienes precisamente lo que es Canadá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina. Y después tienes el bloque Europa, en donde el bloque Europa, como es Francia, como es el mismo Reino Unido,
como es Alemania, se surten o trabajan mucho con lo que es Polonia y Europa del Este como parte del fortalecimiento de los bloques. Pero creemos que mucho de lo que se ha hecho en la política y el marco legal que se estableció, el marco de operación que se estableció a través del nuevo TMEC va a ayudar precisamente a fomentar eso, siempre y cuando sigamos en la observancia de los nuevos parámetros de control que se pusieron dentro del TMEC. Por supuesto, Carlos, muy bien. Espero que no haya sorpresas, ¿no? Después, en ajustes que seguramente vendrán posteriormente. Ojalá que todo marche como debe de ser. Nos gustaría, Carlos, que nos platicaras un poquito en tu expertise. ¿Qué efecto tiene el nearshoring para la industria manufacturera ahora para México como tal? Otra excelente pregunta, y va muy de la mano con el comentario que acabo de hacer, en donde hablaba yo precisamente del fortalecimiento de los bloques comerciales por área geográfica. El nearshoring no es otra cosa más que una respuesta. Después de la crisis de COVID, porque realmente fue la crisis por la pandemia, lo que hizo que muchas de las estrategias de offshoring que durante muchos años se implementaron en Europa, se implementaron en Estados Unidos, y se implementaron en diferentes lugares donde se iba al mercado o a la economía con el costo de mano de obra y de trabajo integral más barato, se fueran replanteadas. ¿Por qué? Porque se cerraron los países, se cerraron las fronteras y las cadenas de suministro se vieron bastante golpeadas. Es por eso que se están formando sus bloques económicos y esa es la respuesta. Originalmente el concepto en los Estados Unidos se le llama reshoring, en donde el ideal para la economía americana es que vuelvan muchas de las operaciones que ellos exportaron en manufactura, que vuelvan directamente a la geografía de Estados Unidos. Pero ellos mismos reconocen que esa es una realidad que tiene ciertas limitaciones. Limitaciones porque hay falta de recurso humano, limitaciones porque hay costos que son prohibitivos, pero sin embargo la localización de México, en donde es un aliado logístico por excelencia desde hace más de 40 años, hace que el nearshoring sea una gran oportunidad. Hay un estudio que la AMT recibió precisamente de la gente de Kearney desde el año pasado, donde antes de que empezara la crisis de la pandemia por COVID, ya se veía que el índice precisamente de crecimiento del valor agregado de las partes manufacturadas en México había crecido más de 10% de 2019 a 2020. Eso nada más por lo que había sucedido con las guerras comerciales que se estaban estableciendo entre Norteamérica y Asia. Finalmente ahora que ya volvimos a una posición en donde está mucho más normalizada la cultura de compra y de suministro, lo que creemos es que ese porcentaje de crecimiento que se dio en su primera instancia va todavía a ser mucho más fortalecido, llegando posiblemente a crecer por arriba del 20%. ¿Qué quiero decir? Que en el pasado estábamos hablando de que estábamos en un 38-39% de integración. Ya para 2020 llegamos a 41-42%. Y creemos que fácilmente podemos llegar arriba de los 50% en el mediano plazo. Y esa es consecuencia del nearshoring. Adicionalmente a eso, está la otra vertiente que tiene que ver con el TMEC, en donde el valor agregado de las piezas manufacturadas en México para que tengan realmente el contenido Norteamérica o el contenido USMCA o TMEC, tiene que pasar de 62,5 a 75. Eso hace que haya más deseo y crecimiento y deseo de integrar más valor agregado a las piezas fabricadas en México, trayendo consumo de maquinaria, tecnología y equipo para el proceso metal mecánico. Interesante, Carlos, muy ilustrativo. Por otro lado, sabemos que la AMT organiza IMTS en Estados Unidos y nosotros como la AMDM organizamos Expomaki y Tecma, son las exposiciones pues de mayor peso hasta el momento para la industria manufacturera en Norteamérica. Para los socios de la AMT, en particular con ustedes, Carlos, ¿qué tan importante sigue siendo los eventos físicos como tal? O sea, ¿en qué tanto le impactó a nivel mercadotecnia? ¿O cómo viene el impacto? ¿Cómo se pronostica un impacto también? Porque no sabemos cómo venga en el 2000, IMTS va a ser en el 2022. Nos tenemos que adaptar como industria de organización de eventos a la nueva normalidad. Sin embargo, sabemos que en nuestro mercado es bien importante los negocios face to face y en el consumo de la maquinaria de bienes de capital hay que ver el equipo, ¿no?
Entonces, ¿qué tan importante es para los socios de la AMT esta parte de los eventos, Carlos? Mira, esa es también una excelente pregunta, Fernando. Definitivamente, como tú bien lo mencionas, IMTS 2020 la teníamos nosotros prevista que fuera el mayor evento de las Américas en cuanto a una feria de tecnología para la manufactura y maquinaria. Todo indicaba que iba a ser así hasta el mes de abril, hasta el mes de marzo, abril, mayo del año 2020. Seguíamos viento en popa y con muchísimos planes. Desafortunadamente, a raíz de la crisis COVID, tuvimos que cambiar un poquito la forma de organización precisamente de IMTS, en donde cancelamos la Feria 2020 y definitivamente cancelada y la llevamos hasta 2022. Los indicadores tempranos muestran que hay mucho interés por los grandes consumidores y los mismos expositores en volver a eventos en vivo. Y ya tenemos más de 1 millón de pies cuadrados comprometidos para la IMTS 2022. Además de ello, hicimos un esfuerzo brutal para desarrollar una plataforma que llenara ese hueco que se quedó por ahí. Entonces, que la plataforma que estoy hablando se llama IMTS Spark, que permitió hacer muchas herramientas de reuniones virtuales, cursos, seminarios, presentaciones virtuales, demostraciones virtuales de equipo, tratando de llenar ese vacío que quedó en septiembre del año pasado. Entonces, el hecho de que las ferias como Tecma o como la misma Expomac estén apostando a volver, creo que es importante porque los usuarios todavía tienen el deseo de sentir y de jugar y de hablar con otros, sobre todo el efecto del network, de la colaboración y de la compartición de comentarios y experiencias de sus colegas de la industria. Definitivamente va a ser una dinámica un tanto diferente. Todas las ferias se van a reinventar y van a tener un segmento o una porción digital mucho más fuerte de lo que en el pasado se había tenido, pero finalmente vuelven las ferias. Los indicativos que nosotros tenemos de la mayoría de los expositores y de las comunidades de visitantes, que son los grandes compradores, son que todos ellos están esperando tener mucha más eficiencia y mucho más despliegue de vacunas y esperando tener un final de año importante en cuanto a ferias y eventos, conferencias y todo ello. Tan es así que nosotros estamos ya planteando que uno de nuestros grandes eventos, que es la conferencia anual de planeación y pronóstico de demanda, que siempre llevamos a cabo en los meses de octubre, en el año octubre 2020, en este año 2021 en octubre, ya la llevemos presencial. Vamos a ver cómo sigue la aplicación de vacunas y el desarrollo del COVID de aquí entonces. Esperemos que se pueda realizar presencial, Carlos. Oye, hemos tenido una relación muy estrecha durante muchos años entre la AMT y la MDM. Ustedes en particular van a tener una presentación como cada año muy especial en la Tecma. Hasta el momento, quiero platicarte también, aprovechando el espacio, que seguimos todavía con la misma fecha de mayo. Esperemos que pueda darse. Si no, de todas maneras, tenemos algo muy interesante de manera digital preparado que ya te mostraremos en su momento. Entonces, bien, ¿qué nos van a compartir ustedes durante el marco de la Tecma en este año 2021? Normalmente siempre dan conferencias. ¿Y qué es lo que nos van a compartir ustedes, Carlos? Mira, dentro de nuestro mandato, como bien mencioné, estamos tratando de acercar el conocimiento de las tecnologías transformativas a las comunidades de uso. Por ello es que, por ejemplo, tenemos una nueva sección dentro de nuestra página en AMT Online, en donde hablamos mucho de la incorporación de esas tecnologías transformativas, por ejemplo, desde el lado de la inteligencia artificial. Hay grandes desarrollos que se han en producto, que se han hecho precisamente para que se tenga un GPS industrial que permita monitorear muy bien el movimiento de las piezas y los equipos y fomentar todo lo que es el distanciamiento social, que es una de las realidades de esta época. Otro tiene que ver con la incorporación de realidad virtual y realidad aumentada. Cómo estas aplicaciones, si ya en el pasado se veían incorporadas a herramientas o a procesos que eran peligrosos o que eran de alguna manera hazardous, como dicen en Estados Unidos, o que tenían cierto peligro o cierto nivel de seguridad para los usuarios o los operadores. Ahora la incorporación de todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales y de realidad virtual y realidad aumentada, eso es algo de lo que vamos a seguir hablando y vamos a estar presentando. Sí, después, todos los avances de la manufactura aditiva. Es increíble cómo en los últimos 4 años la manufactura aditiva ha pasado ya a hablar de impresoras 3D, a hablar de impresoras 4D, a empezar a hablar de máquinas híbridas,
hablar precisamente de polímero, hablar de que ahora, por ejemplo, ya se empieza a hablar de máquinas herramientas donde las bases ya no son necesariamente de metal o de hierro, ahora se pueden hacer utilizando precisamente moldes de polímero, se pueden utilizar bases de concreto. Imagínense la revolución que va a generar eso en el mercado de la industria de la manufactura. Así como eso, tenemos muchas otras novedades que vamos a estar compartiendo directamente en el ETC y en el área que vamos a trabajar cuando estemos ahí con ustedes en Tecma. Muchas gracias, Carlos. Oye, se me olvida preguntarte, ¿qué herramientas ha desarrollado la AMT? Digo, sabemos que tienen su protocolo de comunicación y han desarrollado muchísimas cosas a nivel de investigación y para fomentar y para apoyar a sus socios. ¿Qué herramientas ha implementado la AMT o que ha desarrollado para apoyar a la industria de sus socios, sobre todo en el marco de la nueva normalidad? ¿Hay algo especial que nos quieras compartir en ese sentido? Bueno, mira, hay varias cosas que hemos hecho tanto para nuestros asociados como para la comunidad de usuarios, porque finalmente si la comunidad de usuarios prospera, los asociados de la AMT tienen un mejor desempeño porque están surtiéndole de las soluciones tecnológicas de avanzada. Entonces, por ello que, por ejemplo, a nivel AMT Latinoamérica lanzamos un programa que se llama Diagnóstico de Capacidades de Manufactura, en donde lo hacemos completamente gratuito para cualquier gente de la industria o de los talleres de segundo o tercer nivel que deseen tener un mapa de ruta tecnológico que les ayude a definir hacia dónde quieren que vaya la industria, su fábrica o su planta en los próximos 2, 3 o 4 años. Sabemos que posiblemente los próximos 3 a 6 meses no es un momento de invertir necesariamente, pero sin embargo hay que estar preparados. Si no hacemos la tarea por adelantado e identificamos cuáles son esas vertientes de mejoramiento, pues no vamos a estar listos cuando la demanda vuelve, y la demanda va a volver. Entonces tenemos que estar listos para potenciar y atender a esa demanda. Es uno de los productos. Otro de los productos en los que hemos apostado muy duro tiene que ver a nivel internacional y a nivel corporativo, como le llamamos en la AMT, con toda la plataforma digital que le llamamos Tech Trends. Tenemos nosotros grupos de enfoque o comités de expertos que nos ayudan precisamente a mapear y monitorear los mejores procesos o los procesos que van a cambiar el piso de manufactura. Hay gente de Boeing, hay gente de Caterpillar, hay gente del Departamento de Defensa, hay gente de Ford que se reúne con nosotros y hablamos de autos híbridos, hablamos de baterías, de las células de hidrógeno, hablamos de todo eso. ¿Por qué? Porque los procesos de manufactura tienen que irse rediseñando para precisamente cumplir con las necesidades de las comunidades usuarias. A nivel Latinoamérica tenemos un consejo consultivo ahora también de precisamente universidades muy influyentes con la industria en Latinoamérica que nos está ayudando a generar un mapa de ruta de cómo es que la interconectividad de la industria 4.0 va a entrar precisamente a posicionarse en México, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Brasil. ¿Por qué? Porque no podemos tomar lo que se hace en Alemania o lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en Corea o en Japón al 100%. Tiene que tropicalizarse o adaptarse a la realidad del despliegue tecnológico que existe en América Latina. Esas son algunas de las iniciativas que estamos incorporando de una manera muy acelerada dentro de la AMT y tenemos un plan estratégico que se llama AMT 2025 que precisamente nos está ayudando a cumplir con ese mandato de transferencia tecnológica. Carlos, muchas gracias. La verdad es que la AMT siempre ha sido un modelo a seguir por todo su desarrollo y toda su investigación. Todo lo que hacen para apoyar a la industria es muy importante, muy interesante. Pues no me resta más que agradecerte que nos hayas aceptado esta entrevista, Carlos. Quisiera saber si tienes algo adicional que compartir con nuestra audiencia. Recordemos que este podcast, este programa está dirigido para todo nuestro espectro de audiencia, tanto de visitantes como de expositores y toda la gente que quiera estar enterada de la tecnología que abarca la exposición, sobre todo el sector de máquinas herramienta. ¿Qué quisieras tú adicionar algo, Carlos? Claro que sí. Primero que nada, quiero comenzar por dar gracias a AMDM por la oportunidad y a Tecma por invitarme. Después quiero también comentarle a la comunidad de usuarios y a la comunidad de visitantes de las ferias presenciales que va a ser un gusto volver a vernos. Por el momento tenemos que seguirnos cuidando y seguir aprovechando las herramientas digitales que ya existen. Todo eso que yo les mencioné, el diagnóstico de capacidades de manufactura que AMT lanzó y que es completamente gratuito, se hace de manera digital también. Tenemos a la gente de ingeniería de aplicaciones y de servicio y de mantenimiento que nosotros mantenemos en el staff directamente a una llamada de distancia o un email de distancia para acercarse con todos ustedes. Estamos seguros que este 2021
va a traer muchas oportunidades. Vamos a tener que reinventarnos todos, pero precisamente es lo que buscamos hacer a través de estas colaboraciones de alto nivel que tenemos con los grandes organizadores de ferias a nivel América Latina y en Europa y en Asia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Claro que sí, que estén muy bien. Hasta luego. La colaboración es el combustible para mantener objetivos en movimiento, incrementando los recursos disponibles para hacer mejores esfuerzos, mejores procedimientos, mejores productos y mejores resultados. Porque la suma de nuestros talentos siempre será más fuerte que el talento individual. Hoy en día necesitamos estar más unidos para salir de cualquier adversidad y conquistar nuevos horizontes. Trabajemos para un mejor futuro. Trabajemos para un mejor México en movimiento. Hombro con hombro, la carga la llevamos todos. Partnership to keep moving. Un tema muy importante que nos atañe, señores, es la realización del evento TECMA 2021. Y puedo informarles que la semana pasada el comité organizador de exposiciones, al que tengo el honor de coordinar, ha definido aplazar el evento. Originalmente estaba programado del 11 al 14 de mayo de este año. Sin embargo, nos hemos aplazado hasta del 7 al 10 de septiembre del 2021. Se realizará nuevamente en Expo Santa Fe, Ciudad de México, y pues contamos ya con una plataforma muy robusta, nunca antes vista, y la verdad es que no se compara con ninguna de las plataformas que probablemente hayan ustedes ingresado. Estamos haciendo todo lo posible y estamos tanto invirtiendo recursos como esfuerzos muy importantes para que podamos tener pues una herramienta digital en la que se puedan realizar importantes negocios y pueda haber esa relación, sobre todo para las personas que no vayan al evento, ¿no? Y que puedan entrar por medio de sus diferentes dispositivos móviles. Muy pronto estaremos dando avances de esta plataforma. Le vamos a dar un demo, vamos a dar una presentación muy interesante para nuestros expositores. También comentarles que hasta el momento vamos al 65% de ocupación del evento en cuestión colocación de stands, algo muy importante, muy interesante. Esta noticia reflejó una confianza de las empresas que son expositoras, en particular nuestros clientes. Y es lo que tenemos para informarles hasta el momento del desarrollo de TECMA 2021. Continuamos con el programa. Estimada audiencia de el podcast de TECMA, la opinión de la industria manufacturera, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Agustín Artigas. Él es presidente de la empresa ART Mechanical, es mecánico electricista con especialidad en electrónica y comunicaciones. Cuenta con más de 42 años de experiencia en la industria, fabricando máquinas de inyección de plástico, entre muchas otras cosas. La empresa ART Mechanical recién se agremió en el 2019 y pues bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bien, ¿y usted? Bien, también, ingeniero. Pues mire, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tiene objeto ustedes van a ser expositores en TECMA y nos gustaría saber un poquito más y que también nuestra audiencia sepa qué es lo que van a presentar y con qué tecnologías se van a encontrar en su stand. Primeramente, ingeniero, quisiera preguntarle, ¿qué procesos y tecnologías revolucionaron a la industria en el 2020 y qué esperamos para el 2021 en su expertise? Bueno, muchos de los procesos que se revolucionaron fue en principio la realidad virtual aumentada, mixta, y se puede aplicar en las instalaciones de fabricación de varias maneras. Entre ellas, incluye el diseño del producto, el desarrollo de la línea de producción, las mejoras OEE, el soporte técnico, la ingeniería y la capacitación, la colaboración en equipo, la gestión de inventario y otras. Esto nos da la facilidad
de que ahora podamos remotamente auxiliar al cliente, auxiliar al proceso y auxiliar desde la parte del mundo que estemos en cualquiera de las opciones. Esto influye mucho, estamos hablando de la tecnología también 4.0. Estas tecnologías ayudan a las empresas a funcionar de manera más eficaz y también a la vez mucho más eficientes. Un ejemplo de su aplicación incluye el uso de realidad aumentada y virtual para diseñar una nueva línea de producción o producto, perfeccionándolo en el mundo virtual antes de que se ha producido o comience la producción, o la creación de prototipos en un mundo real. Otro ejemplo de aplicación es la asistencia de remota o remotamente en la maquinaria en línea, en la misma línea de producción o en la máquina directamente, utilizando realidad mixta. En este caso, el ingeniero que da asistencia o soporte técnico a la maquinaria o a la producción puede estar ubicado, como ya lo decía, en el otro lado del mundo. Esto, en el 2020 fueron pocos los avances de procesos de tecnología. Pero uno de los más importantes fue exactamente el de la realidad virtual. Perfecto, ingeniero. Oiga, a propósito, debe haber una curva de aprendizaje para que los clientes aprendan de esta tecnología y puedan aceptar que les den servicio a las máquinas de esta forma o que los asesoren de alguna forma de manera remota. ¿Cuál es el reto en este sentido, ingeniero? ¿En qué se ha visto? ¿En qué situaciones se ha visto? ¿Cuesta mucho trabajo que lo adopten? Cuesta trabajo, pero la gente lo está aceptando fácilmente. El avance y el aumento de la automatización en las fábricas hace que las empresas se muevan hacia las tecnologías de automatización y las nuevas perspectivas de la industria, al permitir el acceso remoto, algunas empresas todavía no lo permiten porque están bloqueando a través de sus servidores la entrada, pensando que va a entrar uno a otras cosas. Esto no es cierto. Lo cierto es que el sistema a nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado mucho y nuestras máquinas, al tener un BNC a través de una computadora, no podemos entrar nunca directamente, sino a través de una computadora y con un acceso que nos permite el usuario. Pero si el proceso se detiene, lo hacemos más eficiente. Vemos realmente en qué se ha atorado el cliente, qué no sabe hacer, qué no puede hacer o qué le está fallando incluso como servicio a la máquina en un momento dado. Y remotamente podemos diagnosticar y la mayoría de las veces resolver los problemas. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Tengo otra pregunta aquí, ingeniero. ¿Qué ventajas? Sabemos que ustedes, la empresa Art Mechanical es distribuidor exclusivo de nivel máster en México y Latinoamérica de la marca Dynapad. ¿Nos puede explicar un poquito de qué productos o qué maquinaria, qué accesorios maneja esta marca y cuál es la ventaja de ser de que le dieron ese renombre de distribuidor máster? Bueno, Dynapad es una empresa básicamente americana, la cual comenzó como General Electric hace 60 años, fabricando los controles sobre todo para retrofit. Esto es, para reconstrucción de maquinaria o para controles que ya no servían. En la actualidad es parte del grupo de Hurco Automation. Hurco Automation es la fábrica de los controles de Dynapad y es la dueña actual en Taiwán de la empresa americana. La empresa americana es la headquarters, pero realmente depende de Taiwán. La ventaja que nosotros tenemos al ser
un distribuidor máster exclusivo de Dynapat en México y Latinoamericana, es que podemos ofrecer la venta, servicio, calidad, en la misma forma, costos y precios de los que se ofrecen en nuestros clientes en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra y en Taiwán y en China. La matriz en Estados Unidos y en Taiwán, podemos nosotros tener los mismos servicios, pero en el idioma español, localmente. Podemos tener la garantía, podemos tener refacciones, o sea, de hecho tenemos refacciones sin necesidad de que vengan de importación, puesto que mantenemos un inventario de dichas refacciones y de la maquinaria que tenemos, tanto de las fresas, los centros de maquinado, los tornos de control numérico, las electroerosiones de control numérico, y estamos en un aumento poco a poco de maquinaria. Vamos a tener ya también rectificadoras de exterior, CNC. Todo lo mismo que va entrando a Estados Unidos, estamos en la punta de tecnología en México. En cualquiera de los centros de distribución o distribuidores que tiene Dynapat en el mundo, tenemos lo mismo exactamente, siendo esto una ventaja para todo México y América Latina. Interesante, ingeniero. Es una súper ventaja que tengan los productos a la mano con su inventario que tiene usted ahí, y sobre todo también por ahí debe haber alguna ventaja también si uno quiere importar a veces directamente a Estados Unidos o a otro país. Luego los costos del envío, del flete, también ahí se complica un poco, y bueno, usted al ser distribuidor seguramente puede ofrecer en ese sentido, inclusive podría ser hasta mejores precios. La otra ventaja que tenemos es que parte de la maquinaria ya se está integrando en México, y poco a poco vamos a integrar más máquinas en México para poder abatir estos costos y tener mejor calidad. Todo lo que va para Estados Unidos viene de Taiwán, incluso también lo que viene para México viene de Taiwán. Nosotros hacemos la importación en la misma forma, no pasa a través de Estados Unidos. Excelentes noticias, ingeniero, muy bien. En otra pregunta, ingeniero, que me quisiera pasar a saber su opinión. ¿Qué papel considera usted que juegan las ferias, las exposiciones en la economía? A nivel de su empresa, usted ya ha participado en bastantes exposiciones. ¿Qué tanta ventaja a nivel marketing, ventas, le ha ofrecido este tipo de eventos? Anteriormente nos ofrecía una buena comunicación con los clientes y que pudiéramos tener un contacto directo para que vieran trabajando las máquinas. En ese momento, y debido a la pandemia, pues las cosas han cambiado. Y el papel que considero juegan los congresos y ferias en la reactivación económica actual es de suma importancia, pero todavía más será en forma remota o exposiciones virtuales, en cuanto la industria y su planta laboral se empiecen a acostumbrar a esto. Mientras tanto, actualmente todavía consiste y existe la conciencia o educación de que ver trabajando los equipos en forma real. Esto no ha cambiado todavía. Es por ello que es muy importante que las exposiciones continúen siendo en forma híbrida hasta que la gente pueda tener otra realidad, como es el uso que ya ahora se hace a través de internet y de las páginas, y que todos los expositores obtengamos los mejores resultados en ambas plataformas, asimismo los visitantes. Pero la realidad es que los visitantes todavía no se acostumbran y es muy poca la presencia a través de una exposición virtual contra una exposición física. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Tenemos un reto bastante interesante, sin embargo, tanto nosotros como organizadores, como nuestros expositores y los mismos visitantes, creo que esto es una tendencia, esto llegó para quedarse y nos vamos a tener que adaptar a las nuevas tecnologías en ese sentido. Por otro lado, ingeniero, usted ahorita funge como el presidente del sector metalmecánico en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria. Hay un reto muy interesante para este 2021 que es reactivar la economía y otros más, por supuesto.
Pero, ¿qué planes tiene usted en su injerencia, en su ejercicio de este puesto honorífico, ingeniero? Bueno, en un principio apenas acabo de ser ratificado. En diciembre fueron las votaciones y apenas acabo de ser ratificado. Realmente, pues el sector no me conoce todavía como es debido. Vamos apenas empezando. Pero como presidente del sector metalmecánico puedo decir que en principal mi plan es hacer crecer e impulsar durante la reactivación económica, es el poder lograr la participación de todo el sector en un consenso, primeramente, trabajando para lograr entre todos los integrantes que nos apoyemos y obtengamos los beneficios que dicho sector principalmente produce, tanto para la asociación como para beneficio de nosotros. Pero por supuesto que para la asociación a la que pertenecemos y tratar de lograr el que todos traten de participar o hacer que un mayor número participe dentro del sector para bien también de las exposiciones y que se nos unan al esfuerzo y a la participación, que se ha tomado en cuenta nuestro sector como del mayor de participativo y sobre todo en bien de la exposición de nuestra asociación. Pero lo más importante es tratar de lograr que la mayoría de la gente participe activamente, lo cual está hasta este momento, según yo tengo entendido, muy lento. Sí, por supuesto, ingeniero, es un reto importante. Esta industria está muy ocupada y sabemos que las actividades en la asociación pues conllevan tiempo. Sin embargo, yo creo que con sus ganas de querer impulsar este proyecto, vamos a poder incentivarlos a que participen un poco más. Por último, ingeniero, gracias, ingeniero. Por último, ¿cuál es su pronóstico para la industria en este 2021? Que todavía tenemos bastante incertidumbre, sin embargo, nos gustaría saber cuál es su forma de ver las cosas en cuanto a la industria. Bueno, en cuanto a la industria, mi forma de pensar en este momento es que sigue lento y mientras no se resuelva la situación, por lo menos que haya una tranquilidad o un incentivo hacia una vacuna, pues pienso que va a estar lento. Hace rato usted me preguntaba de la perspectiva para reactivación del sector y es muy difícil verlo en este momento, puesto que el pronóstico que pienso será que todavía es un año muy difícil, mas sin embargo, si lográsemos tener la realidad que las vacunas y seguir los lineamientos mundiales de la pandemia, quizás logramos tener un año mejor y reactivar esta economía. Esperemos que sí, ingeniero. Sabemos que el gobierno tiene mucho que ver. Esperemos que cumplan con su trabajo, ¿no? Y pues la verdad es que aquí esperamos que ya se activen, que ya se active la economía, que ya se activen los negocios. Sin embargo, pues estamos haciendo todo lo humanamente posible, adaptándonos a las nuevas tecnologías para poder incentivar dichos negocios y así beneficiar a nuestros socios, que es lo que más nos interesa en la asociación. Claro, yo creo que debe ser un beneficio mutuo, ¿no? O sea, beneficio para la asociación, que la mayoría de los integrantes somos del sector metalmecánico, pero también un beneficio para el mismo sector y para la gente que hace la exposición, que crezca la exposición y que tenga el logro y la calidad que debe de tener, que también ustedes intervienen en ella, como es usted, como es Javier. Gracias, ingeniero. Pues no me resta más que agradecerle que nos haya aceptado esta entrevista, ingeniero. No sé si tenga usted algo más que agregarle. ¿Qué le quiere decir usted a nuestra audiencia, que son nuestros visitantes? Pues a nuestros visitantes que esperemos que empiecen a pensar en usar cosas fabricadas en México, que empiecen a pensar en que también tenemos y podemos hacer cosas de calidad en México y no nada más pura importación. Nosotros seguiremos con Dynapat y seguiremos con los controles, puesto que la calidad es una calidad excelente. Pero también vamos a empezar y a tratar de tener la mayor integración posible en México, puesto que la economía, para poder levantarse, básicamente tiene que ser lo que se pueda fabricar en México.
Muchas gracias, ingeniero. Que esté muy bien y manténgase sano. Muchas gracias igualmente, Fernando, y un saludo a todos, tanto expositores como visitantes. De acuerdo. Gracias. Continuamos entonces en la siguiente sección. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gilberto Enoch García Costa. Él es doctor también y es actualmente el presidente de la empresa 3G Herramientas. Es ingeniero mecánico, administrador, maestro en dirección para la manufactura y doctor en ciencias de la ingeniería. Además ha participado en varios proyectos de investigación en el CONACYT, así como en congresos internacionales, y tienen participación muy importante en las exposiciones que la AMDM organiza. Ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando. Muy bien, gracias. Qué gusto, ingeniero. Tengo aquí unas preguntitas que sería muy oportuno que nos contestara, ingeniero. Sobre todo es por algunas dudas que tiene nuestra audiencia. Y bueno, vamos a comenzar. Dice, ¿qué tipos de herramientas y equipos, como los que ofrece 3G, han sido los más demandados en el cierre del año, sobre todo en la zona norte del país? Bueno, mira, 3G Herramientas tiene 3 divisiones. La división de fabricación y afilado de herramientas de corte, donde fabricamos herramienta especial de forma, herramienta de diamante policristalino, y pues prácticamente cualquier tipo de herramienta que un centro de maquinado pueda necesitar, ¿sí? La segunda área de negocios es la venta de maquinaria. Vendemos máquinas de erosión y vendemos máquinas de pulido y máquinas de preparación de filo. Las máquinas de erosión las traemos de Taiwán, ¿sí? De la compañía Chimer. Y las máquinas de pulido y de preparación de filo las traemos de OTEC, de una fábrica alemana. Y pues el último centro de negocios que tenemos es la venta de consumibles y refacciones para máquinas de erosión. Ahí vendemos el alambre, que son para las máquinas de alambre, de corte por alambre, de electroerosión. Vendemos el grafito para las máquinas de penetración. Vendemos el aceite. Y vendemos para las máquinas también de alambre la resina, los filtros y todo lo que pudiera necesitar una máquina de erosión como consumible. Esas son nuestras 3 áreas de negocios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipos de herramientas y equipos han sido más demandados? Pues mira, déjame decirte que el año pasado fue un año difícil para gran parte de los socios de la AMDM, porque las ventas han estado un poquito presionadas, ¿sí? De presupuestos por la pandemia misma. Pero bueno, nosotros seguimos fabricando herramienta de corte todos los días. Herramienta de forma, yo creo que podemos decir que la herramienta de forma, herramienta diseño, son las más demandadas a fin de año que tuvimos, a fin de año pasado. Excelente, ingeniero. También tenemos por aquí otra que dice ¿qué tipo de factores suelen afectar la demanda de consumibles, sobre todo para máquinas de electroerosión? Sí, principalmente en México, el área o las máquinas de electroerosión o EDM, como también son sus siglas en inglés, está muy relacionada con la industria automotriz. Cuando la industria automotriz necesita apretar, necesita producir más, es cuando nosotros tenemos mayor éxito en las ventas de consumibles. Cuando la industria automotriz tiene recesión, cuando la industria automotriz empieza a parar, a hacer paros, es cuando nos baja un poco la venta en los productos en el área de la electroerosión. Gracias, ingeniero. Oiga, a propósito, entonces, por comentarios de varios socios en la AMDM, a partir de tal vez agosto, septiembre del año pasado, empezó, a pesar del semáforo en el que estamos, empezó a reactivarse la demanda de la maquinaria y de maquila, etcétera, para socios de la AMDM. En este caso, entonces, ingeniero, ¿cómo cerró 3G Herramientas el año en este sentido? Y
particularmente para usted en la parte del sector automotriz? Pues mira, pues lo que fue el cierre general por la pandemia, que fue de abril, mayo, inclusive junio, pues estuvimos prácticamente cerrados, ¿no? Ya después empezamos a abrir en julio. Agosto, como tú dices, empezaron varios de nuestros clientes a abrir, las automotrices empezaron a llamarnos, a pedir que fuéramos a entregar, y fue así como empezamos a levantar un poco. Obviamente los números en general del 2020 fueron más bajos que los del 2019, obviamente, pero nosotros esperamos para este año un repunte en nuestras ventas en nuestros 3 negocios. Perfecto, ingeniero. Me da mucho gusto que tenga usted esa expectativa del año. Esperemos que todo salga como debe de ser. Y bueno, aquí tenemos otra preguntita, ingeniero. ¿Qué tipo de factores, más bien qué porcentaje de ahorro puede generar para una empresa como tal el afilado de sus herramientas de corte? Sí, mira, obviamente las empresas compran herramienta nueva que también nosotros las vendemos, ¿no? Pero si una empresa no tiene la costumbre de entregar sus cortadores para tener un reafilado o volverlos a tener a la vida, ¿sí? Las herramientas, pues se van a acumular muchas herramientas que tienen ahí almacenadas, usadas, y las tienen guardadas. Hay compañías que cuando vamos a tocar la puerta y descubren que el afilado por control numérico, que es un afilado que se hace en una máquina de 5 ejes, donde corremos los mismos programas cuando fabricamos la herramienta nueva, y podemos garantizar que la herramienta que nosotros entregamos va a tener el mismo rendimiento que una herramienta nueva. Bueno, pues empiezan a comparar los costos y bueno, entre mitad de precio o una tercera parte, se pueden, les puede costar el afilado que en comparación de una herramienta nueva. Así que si una compañía se gasta $100,000 al año en afilados, digo, en herramienta nueva, pues puede cortarlo a 35,000 o $40,000 en el año, tomando las herramientas que ya tiene desafiladas y mandándolas a afilar por control numérico en una máquina de 5 ejes. Y digamos, este porcentaje entonces aumentaría si la parte del recubrimiento especial se le da independientemente del afilado, ingeniero. Bueno, el tema de recubrimiento, pues nos tomaría un montón de tiempo analizarlo. Pero sí, el recubrimiento lo que hace principalmente es que pone una capa térmica, ¿sí? Para que las herramientas no sufran la oxidación, porque eso es lo que pasa cuando una herramienta se empieza a perder el filo, es que se está oxidando, tiene una oxidación acelerada, y lo que hace el recubrimiento es proteger térmicamente la herramienta para que la oxidación no sea tan rápida y que las herramientas tengan el filo por mayor tiempo, que la liberación de energía que se produzca no afecte tanto pues a lo que es la pérdida de filo. Así que pues el recubrimiento es parte fundamental para las herramientas de alto rendimiento. Si uno necesita que la herramienta dure más tiempo, que los paros de la máquina para hacer cambio de herramienta pues duren más, estamos hablando de 40% por ahí de tiempos en la manufactura, eso es vital, ¿sí? Así porque se ahorran tiempos de paros y hacen que las herramientas pues duren seteadas mayor tiempo. Interesante, ingeniero. Entonces, también tenemos por aquí otra pregunta, ingeniero, pero quiero hacer un comentario antes. Por comentarios de socios de la MDM, supimos que en el marco de la pandemia, que bueno, todavía estamos viviendo, se incrementó exponencialmente la parte de servicios en las maquinarias, no bien así la parte del consumo de maquinaria nueva. En el caso de 3G Herramientas, ¿qué productos bajaron sus ventas y qué productos subieron sus ventas, sobre todo en torno a la pandemia, ingeniero? Bueno, mira, en el negocio de venta de maquinaria sí vendimos máquinas, no las que queríamos, obviamente, pero sí, ahí sí bajaron los números de ventas de maquinarias del año pasado.
obviamente porque muchas empresas no tenían presupuesto o están a la expectativa para ver qué hacen con sus presupuestos. Yo creo que siendo realistas, de nuestros 3 negocios fue el único negocio que fue afectado, sustancialmente. De los demás productos que vendemos en el área de consumibles y para erosión y en el área de herramientas de corte, digamos que la tendencia ha sido más o menos la misma en porcentajes. No hay un producto que se suba o que se baje, porque nosotros al momento de ser reafilado, es un servicio también que se está prestando, y sí estamos viendo que hay más empresas interesadas en afilar o reafilar sus herramientas para sacar una mayor vida. O, como llaman los americanos, un reacondicionamiento de la herramienta. El reacondicionamiento es, si tiene alguna despostillada o está roto, nosotros lo podemos salvar, regresar a la vida la herramienta. Obviamente no del mismo largo, la tenemos que cortar, pero la podemos tener los mismos filos como si estuviera nueva. Ese es el reacondicionamiento de las herramientas. Excelente, ingeniero. Pues bueno, para cerrar, ingeniero, algo que quiera usted agregar, que le quiera comentar a nuestra audiencia. Le recuerdo que quienes nos ven son nuestros visitantes, sobre todo los que van a asistir potencialmente a TECMA 2021. ¿Algo que les quiera comentar, ingeniero? Yo sí me gustaría comentarles a la audiencia y a nuestros amigos socios de la AMDM, es que seamos optimistas. Este año que viene va a ser un buen año. Tenemos que tener los ojos abiertos para las oportunidades, tenemos que seguir visitando a los clientes, se tiene que reactivar la economía, así que tenemos nosotros perspectivas buenas para este año. A lo mejor no que sea superior de otros años anteriores, pero yo creo que sí pudiéramos volver a alcanzar los mismos números que estuvimos hace 2 años. Perfecto, ingeniero. Pues no me resta más que agradecerle que nos haya aceptado esta entrevista. Y pues bueno, ingeniero Gilberto García también es miembro del comité organizador de exposiciones, por lo que también se va a presentar ahorita confirmado en TECMA 2021, y también se presenta pues normalmente también en ExpoMac. Pues muchas gracias, ingeniero. Vemos que está usted de viaje, le deseamos que tenga suerte en su regreso y se mantenga saludable. Muchas gracias, Fer. Una felicitación por este tipo de mercadotecnia que estamos haciendo, me parece excelente. Gracias, ingeniero, que esté muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Pale, soy representante de ventas de máquinas y herramientas Vimex. Máquinas y herramientas Vimex es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria, principalmente para la transformación de lámina y placa. Nuestras principales líneas son cizallas, dobladoras, cortadoras láser, cortadoras plasma, prensas, troqueladoras, etc. Tenemos una experiencia de casi 20 años en la cual hemos distribuido más de 1,800 máquinas alrededor del mundo, principalmente en Latinoamérica, México y Estados Unidos. Con nosotros puedes encontrar asesoría, soporte y garantía. En Vimex somos una empresa joven que nos adaptamos muy bien a las necesidades que nuestros clientes requieren. Con ello podemos ofrecer diferentes tipos de maquinaria para los procesos que ellos requieran en las medidas que ellos necesiten. Nosotros te llevamos de la mano en tu proyecto para que tú puedas tomar la mejor decisión, y lo que te ofrecemos definitivamente es la mejor relación en calidad y precio. En Máquinas Vimex ofrecemos máquinas a la medida. Podemos ofrecerte una máquina en corte en plano o bien una máquina combinada, corte y plano y tubo, ofreciéndote potencias desde los 1000 watts hasta más de 10 kilowatts. Amigos, esto fue el podcast de TECMA, la opinión de la industria manufacturera en Latinoamérica. Muchas gracias por habernos acompañado. Manténganse en contacto en nuestros diferentes canales de comunicación. La página web es www.tecma.org.mx y en nuestros Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Nos vemos pronto en el siguiente podcast. Esto fue el podcast audiovisual TECMA, la opinión de la industria manufacturera. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.